Bienvenido a un nuevo programa de Tramas Resueltas, el podcast dirigido por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Hoy estarán en la cabina de mandos Mónica Rex. Hola. Sergio Fernández. Hola, ¿qué tal? Jordi T. Pardo. Bienvenidos a nuestro nuevo Tramas Resueltas. Hoy queremos poner el foco en una obra realmente especial y que ya es historia de la viñeta de nuestro país. La reciente ganadora del Premio Nacional de Cómic. Estamos hablando de El Cuerpo de Cristo, de Bea Lema. Un cómic que nos habla de salud mental, familia, religión y de una generación de mujeres olvidadas. Una de la que forman parte muchas mujeres que no tuvieron posibilidades de realizarse a nivel personal, más allá de los roles preestablecidos por la sociedad del momento. Su objetivo y sus sueños pasaban por ser buenas hijas, madres y esposas, nada más. Pero, ¿cómo ser algo cuando tú no lo eliges? Esa es una de las muchas preguntas que nos podría despertar esta obra y solo una de sus particularidades. Así que vamos a intentar sacarle todo el jugo que tiene El Cuerpo de Cristo después de disfrutar de su relectura estos días. Primero de todo, queremos aprovechar para presumir un poco, avanzando, que en el jurado del Premio Nacional de Cómic estaba nuestra compañera Mónica. Así que cuéntanos un poco tu experiencia hasta donde puedas. ¿Fue muy dura la elección de la obra ganadora de este año? ¿Había mucho nivel en las obras preseleccionadas? ¿Quién es esa? No la conozco. Bueno, no me esperaba esta encerrona. La experiencia ha sido brutal. Cuando me propusieron formar parte del jurado fue una de esas veces en la vida que recuerdas exactamente qué estabas haciendo. Pues recuerdo perfectamente qué estaba haciendo, dónde estaba, qué estaba haciendo, qué personas tenía alrededor, cuáles fueron las primeras personas a las que se lo dije, porque obviamente es una noticia que te llena de orgullo y satisfacción. Y bueno, un poco el proceso, así para que los que no lo sepáis y hacerlo un poco transparente, ¿no? Una vez eligen al jurado, el jurado se hace público en el BOE. Si buscáis el BOE encontraréis qué personas formaron parte del jurado. Es una información pública. Lo que no es público es que cada miembro del jurado tuvo la oportunidad de nominar, entre comillas, o de proponer 4 obras para el debate. Entonces, yo propuse 3 obras y el resto de compañeros, cada uno propuso las que consideró que tenía que proponer. Y el día de la deliberación, que fue el mismo día que se anunció el Premio Nacional, es decir, el día 16 de septiembre, nos convocaron en el Ministerio de Cultura. Así que fui por primera vez a un ministerio del Gobierno de España, cosa que no me esperaba yo jamás hacer en mi vida. Y allí durante 3 horas estuvimos debatiendo entre todas esas obras que todos nosotros habíamos propuesto como posibles premios nacionales, los pros, los contras, qué es lo que más nos había gustado, qué es lo que nos parecía más destacable, qué es lo que menos nos había convencido, y se generó pues un debate súper interesante, súper enriquecedor, que se alargó durante 3 horas y una cuarta hora en la cual pues escribimos entre todos la nota de prensa y se hicieron las pertinentes gestiones. ¿Aquí la decisión se tenía que tomar por unanimidad o era la obra que consiguiese más votos? Hay una parte de deliberación y después hay una parte de votaciones, ¿vale? Entonces no tenía que ser por unanimidad, pero sí que tenía que ser por mayoría simple, digamos, ¿no? Pero sí que fue una obra que salió ganadora con solidez, con consistencia por parte del jurado. Muy bien. Nos han pedido, me parece lógico y razonable, no hablar de cuáles son las otras obras que había encima de la mesa y no hablar de cómo fue la deliberación y qué es lo que se dijo de cada una de esas obras, porque creo que no aporta realmente nada. Lo importante es que El Cuerpo de Cristo se ha llevado el galardón, que Bea Lema se ha llevado el dinero y que con eso pueda impulsar una carrera que está floreciendo, aunque no es nueva, porque esta señora lleva trabajando desde el 2017, si no digo mal, en este proyecto. Así que... Bueno, decir aparte que los miembros del jurado no son solo críticos y divulgadores, ¿no? Sino que también hay libreros, libreros, bibliotecas,
Había un representante de la Asociación de Autores, el ganador del Premio Nacional del año pasado, Borja González, representantes de la Asociación de Periodistas, de la Asociación de Ilustradores, de la Academia de Bellas Artes, es decir, éramos un grupo bastante variado. Bueno, eso está bien porque ayuda más al debate a ver distintos perfiles y no solo, digamos, lo que la crítica especializada ha podido ver a lo largo del año. Bueno, claro, es decir, yo aportaba la visión nuestra para entendernos, ¿no? La de este espectro de la industria del cómic, pero estaban representados muchos intereses. Había también una persona de la sectorial, personas del Ministerio y de la Dirección General del Libro, ¿no? Bien, o sea, yo lo que me llama la atención del Premio Nacional es eso, que al contrario que otros premios, que además lo entiendo, es un premio que da el Ministerio, pues eso, no se hacen públicos otros nominados. Que yo no sé si favorecería el hecho de promocionar también esas obras de alguna manera, que hubiese una lista previa de nominados y después de ahí surgiese el ganador que delegarás, que de la deliberación del jurado, tal como ha sucedido todos estos años. Pero sí que tuviese también esa lista previa de obras. Creo que sería bueno. Yo creo que si las normas del juego fuesen, esa lista se va a saber de forma pública, no estaría mal. Pero dado que la decisión es que eso no se sabe, creo que no hay que decirlo. Sí, no. Y aparte yo creo que eso le da mucha libertad al jurado. Igual que para mí fue muy importante que lo sabía el mínimo número de gente posible, porque a mí eso me daba libertad a la hora de tomar una decisión. El hecho de que nadie pueda intentar influirme, que nadie lo ha intentado, ojo, pero ya no hablo de las editoriales o de compañeros críticos, sino de simplemente, a lo mejor entre tú y yo hablando, ¿sabes? Que siempre que hay un intercambio de opiniones hay una influencia. En cambio, yo en ese sentido he ido muy libre de influencias. Sí. Básicamente porque tu opinión no me importa. Es broma. Sergio, para ti el Cuerpo de Cristo es una digna ganadora del Premio Nacional. Y, bueno, ¿tenías alguna otra candidata en mente? O preguntada de otra manera, ¿para ti es la mejor obra nacional del año pasado? ¿La que más te ha gustado? Respondiendo a tu primera pregunta, sin duda es una digna ganadora. Yo personalmente, en cuanto me enteré, me alegré muchísimo, además, por todo lo que implicaba, a nivel argumental, por cómo la concibió Bea Lema, cómo ha sabido aprovechar el medio de una forma súper fresca, súper original, muy valiente, muy honesta, sacando a colación temas personales y que en la sociedad pues no están del todo bien vistos o se consideran tabús. En ese sentido, chapó. En cuanto a si es la mejor obra del año pasado, yo recuerdo que hice un ranking y había muy buenas obras el año pasado, pero tengo que reconocer que yo el Cuerpo de Cristo ya lo leí en 2024, con lo cual cuando yo realicé mi particular ranking de obras nacionales, pues no la pude introducir, ¿no? Entonces, yo ya digo que me alegro un montón. Como yo no he formado parte de este jurado, sí que me gustaron mucho y que podrían perfectamente haber sido también ganadoras, como Ronson de César Sebastián, como el último trabajo de María Medem, como el de Cornelius de Martorices, por ejemplo, que me viene a la cabeza, O sea, y a ver, todos tenían algo, todos eran cómics, pues digamos que se salían un poco de la tónica, ¿no? Que es también lo que hay que poner en valor, porque no son historias ni formas de contar que estamos un poco cansados o aburridos o que dices, pues esto es más de lo mismo, o esto ya lo he visto, o tal y cual. Pero ya digo que yo personalmente, luego ya cuando entremos en materia, pues también diré por qué y cómo me afecta personalmente a mí esta obra y cómo Bea Lema transmite tan bien lo que transmite y a mí pues sí que me mueve mucho por dentro, pero desde luego que no solo te diré que es una digna
ganadora del Premio Nacional del Cómic, sino que de los últimos años es uno de los cómics que más mi ilusión me hace que lo haya ganado. Bien, pues antes de empezar a analizar el cuerpo de Cristo y después de este prólogo, vamos a situarnos un poco y hablaremos del origen de este proyecto, porque el origen del cuerpo de Cristo tiene un antecedente en 2017, cuando Bea Lema publica en gallego O Corpo de Cristo, un trabajo con el que gana el 12º premio del cómic castelao de la Diputación de La Coruña. Posteriormente, durante una residencia en la Maisons dos Autors de Angoulême, que es algo fruto también en colaboración con la Acción Cultural Española, el Instituto Francés, Bea toma como base esta anterior obra y redefine lo que será el cuerpo de Cristo para el mercado francés, bajo el título de Des Mauds à Dire. Y en 2023 pues lo tenemos aquí en castellano por obra y gracia de Astiberri. Hay quien aseguraba que el cuerpo de Cristo no cumplía con las bases del Premio Nacional, precisamente por esto, porque se estipula en ellas que la obra debe haberse publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023 y no contar con una edición previa. Esto supuestamente sería así por O Corpo de Cristo, editado por la Diputación de La Coruña en 2017, pero estamos hablando de un trabajo previo, radicalmente distinto, pese a ser la misma historia y compartir temática, pero para empezar tiene más de 80 páginas, o 80 páginas menos que O Corpo de Cristo, y solo hace falta ojearlo para darse cuenta que también a nivel gráfico es muy distinto. En ese sentido, yo creo que es un caso muy parecido a una obra que conocemos muy bien Sergio y yo, que es Mi amigo Dahmer, de Dead by Dead, que es una obra del que tenéis dedicado tramas criminales en esta casa, que comenzó siendo un cómic underground de apenas 40 páginas y luego se convirtió en una novela gráfica de más de 200, que publicó una gran editorial. Entonces, si te lees las dos obras, sí, van sobre lo mismo, el protagonista es el mismo, pero es que no tienen nada que ver. ¿Creéis vosotros sinceramente que le resta al cuerpo de Cristo el tener una versión previa de su historia? No, yo creo que no. Yo creo que la crítica esta que ha habido es totalmente absurda, es de no haberse informado de qué era O Corpo de Cristo y de qué es el cuerpo de Cristo y no haberse informado de cosas básicas como número de páginas, ISBN, es decir, a ver, un poquito de seriedad, por favor, que estamos hablando de una cosa muy seria. Es decir, a ti puede no gustarte una obra, puedes no estar de acuerdo con un ganador, pero las críticas tienen que ser otras. Y tienen que ser críticas de verdad, y esto no es una crítica de verdad. Y a ninguna obra le puede restar o le puede ir en contra tener un trabajo previo. Al final, el cuerpo de Cristo es lo que es porque Bea Lema aprendió de sus errores en O Corpo de Cristo y tuvo la oportunidad de, gracias a la beca de Angoulême, ampliar y mejorar ese trabajo. Obviamente no puede restarles, que probablemente sin esa primera versión diferente, más primigenia, más underground, más inexperta, no tendríamos el cuerpo de Cristo. Entonces, es que no sé. Sí, suscribo al 100% las palabras de Mónica. A fin de cuentas, Bea Lema ha hecho un trabajo a lo largo de los años en los que ha ido dando vueltas, ¿no? y creciendo con esta autoficción, pero pues eso, basada en sus propias vivencias y tal. Y bueno, pues tanto a nivel creativo, ¿no? como en cuanto a las posibilidades que tuvo una vez que consiguió la beca y supo que quería, pues eso, ampliar, empezar de cero nuevamente, ¿no? Con la historia, pues oye, perfecto, ¿no? No creo que haya que quitarle un mérito en absoluto. De hecho, creo que, bueno, ya que comentas lo de la polémica, Mónica, si queréis lo hablamos ahora muy brevemente porque me parece muy injusto que cuando tendríamos que estar celebrando, sobre todo los amantes del noveno arte, como somos nosotros, ¿no? Divulgadores, otras autoras, otros autores, lectores, lectoras,
a fin de cuentas es una fiesta, ¿no? Es una celebración y es algo pues, que hace 30 años probablemente era impensable que se diera a dar. Y, joder, que en pleno siglo XXI, que en el año 2024, la mayoría de las críticas vengan, uno, porque es una autora, ¿vale? Esto es muy fácil de resumir. Y dos, que esas críticas vengan de gente que ni se ha leído el cómic, ¿vale? Ya digo que ni Bea Lema se merece eso, y ni El cuerpo de Cristo como obra, ¿sabes? Se merece que gastemos más tiempo del debido hablando de gente que es que ni merece ese espacio ni ese tiempo criticando una obra que ni ha leído, repito. Pero bueno, entonces, claro, pues muchas veces se buscan argumentos, ¿no? Igual en la letra pequeña de las bases para desprestigiar o para anular la elección de un premio nacional totalmente merecido, en este caso. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa que entra mucho en juego, que es la autoría femenina y el hecho de que el cómic incluya bordados, que eso ha habido momentos en que se ha simplificado a el cuerpo de Cristo es el cómic bordado. Y por lo tanto, como los bordados los hacen mujeres, la autora es una mujer, es un cómic para mujeres, por lo tanto no merece el nacional, ¿no? Parece que un poco ese es el razonamiento que hay operando por detrás de algunas mentes retorcidas que buscan otras excusas para vapulear este cómic, que es un cómic tremendamente interesante. Entonces, esto es para hacérselo mirar, porque para empezar, que un cómic esté hecho por una mujer no tiene que ser ni bueno ni malo, dependerá del cómic, ¿no? Si a priori, a mí que un cómic esté hecho por una mujer no me supone un plus hasta que no me demuestre lo contrario, igual que no me lo supone que esté hecho por un hombre. No. A lo mejor el día que me digan que un gato ha hecho un cómic me supondrá un plus porque pensaré, coño, ¿cómo lo ha hecho? Incluso ¿no? Vale. A algunos le volará la cabeza cuando piensen que sea autor o autores pueden tener buenas y malas obras en su carrera. Vaya por Dios, ¿qué cosas pasan? Y luego que un cómic lo haya hecho una mujer no quiere decir que solo lo puedan leer mujeres. Yo puedo leer a Alan Moore, también puedo leer a Bea Lema, ¿no? Es decir, nada me lo impide. Dependerá de si me interesa la temática o no, pero no del cómic en sí mismo. Siguiente cosa que se ve que a la gente le sorprende. Y tercera, que un cómic tenga un elemento narrativo más o menos rompedor, más o menos vanguardista, más o menos raro, no quiere decir que se limite al espectro de la sociedad que sabe hacer eso, porque yo no sé bordar, sé coser, sé hacer otras cosas. Hago unas cortinas, señores, ¿qué cortinas hago? Pero no sé bordar. ¿Y eso me impide poder leer El cuerpo de Cristo? Pues no. Es más, no sé dibujar y puedo leerme cualquier cómic que esté dibujado. ¿Has visto tú qué cosa más curiosa? Pues sí. Es sorprendente. A ver, vamos a analizar la obra en profundidad. Y va a ser inevitable volver a ciertas polémicas, pero porque la obra invita a ello. Porque es imposible no comentarlo y asociarlo para desmentir ciertos tópicos. Y es que aquí se juntan muchas cosas. También el hecho de que es un cómic que no es lo que muchos entienden por una lectura representativa del medio, lo cual es un absurdo y un reduccionismo bastante... que yo entiendo que como lectores podamos tener nuestros gustos, pero estas críticas también se las hemos escuchado a autores, que no los vamos a mencionar aquí, porque no es nuestro... no tenemos interés en ello, pero que tú como autor tengas una visión tan limitada de tu propio trabajo y del medio... Bueno, por eso a lo mejor no tienes un premio nacional. Ya. Bueno, claro, pero es decir, sin decir títulos de obras, encima de la mesa del jurado hubo unas obras que a nivel visual eran muy vanguardistas y que eran muy sugerentes, muy experimentales, y había otras obras que no lo eran, que eran más estéticamente conservadoras, por decirlo de alguna manera. No sé si me estáis entendiendo. Sí, ¿vale? Sí. Y ninguna de las dos cosas es necesariamente mala. No, para nada. Cualquiera de las obras que había encima de la mesa, o casi cualquiera, podría haber ganado el nacional. ¿Vale? La gracia es que para muchos esta obra no es accesible, o ese es uno de sus argumentos para alguien que quiera leer cómics y que no es representativo, porque pues no sé, pues no es un cómic de superhéroes. Mira, precisamente uno de mis argumentos a favor de esta obra es que es una obra que mezcla muy bien las dos cosas.
esa manera más rara de hacer y esa manera más habitual de hacer. Creo que mezcla bastante bien y que equilibra bastante bien las cosas. Y mira si estoy tan convencida de ello, que creo que es una obra perfectamente accesible. Sí, totalmente. Tan accesible que mi madre se la leyó el otro día. Y se la leyó en, ¿qué? ¿20 minutos? ¿30? Pero es que esto es tan ridículo porque, joder, quienes hablan de que no es una obra accesible, por ejemplo, yo creo que el año pasado con la de Borja González no dijeron una obra accesible. Me parece que son, por el tipo de cómic que hace Borja González, es más, o sea, digamos que su nicho es bastante más reducido a la hora de acercarse a su lectura. O sea, ¿qué tiene el cuerpo de Cristo? Que puede molestar conciencias. Es lo que puede hacer. No me digas que no es accesible a todo el mundo. Claro, yo creo que ellos dicen que no es accesible por el tipo de dibujo. Sí. Pero, tío, yo creo que después de las vanguardias ya habíamos superado, de las vanguardias artísticas, ¿vale? Habíamos superado esta mierda de discurso. Es decir, algo puede tener un recurso visual que te guste, que no te guste, que funcione mejor, que funcione peor, que sea más narrativo, que sea menos narrativo. Pero, joder, el hecho en sí de que apueste por un tipo de dibujo no es ni mejor ni peor. Y la cosa ¿es coherente con lo que me estás explicando? Sí. Es decir, pues a lo mejor el cuerpo de Cristo apuesta por un tipo de dibujo que es coherente con lo que me estás explicando. Sí. Claro. Es que yo he visto a gente, claro, sacar imágenes descontextualizadas y decir, ¿veis? Es que, ¿cómo puede ganar con este dibujo? Pero claro, para empezar, léete la sinopsis, solo eso, y si tienes 2 dedos de frente, te darás cuenta de por qué el dibujo encaja perfectamente con lo que quiere narrar. Porque en este caso, ese tipo de dibujo tiene una función narrativa a lo largo de todo el cómic y tiene su sentido de ser. Pero claro, si tú, como lector o como autor, lo único que valoras es el dibujo, digamos, la ilustración, ya no el dibujo, lo que estás valorando es una ilustración que tenga sentido por sí mismo. Un cómic, una ilustración o una viñeta no tiene sentido por sí misma. Es un conjunto. Cuando lo lees, y ahí está la clave, que es lo que decía Sergio al principio, si no te has leído la obra, no puedes valorarla. Bueno, es que yo creo que eso es como lo primero, ¿no? Es decir, si no te has leído la obra, cállate la boca. Porque hablar de algo que no sabes, lo único que demuestra es tu ignorancia. Y si tú quieres entender o criticar por qué algo ha conseguido un hito o por qué algo se dicen cosas positivas de ello, tendrás que leértelo. Tendrás que verlo por tus propios ojos. Sí. Aquí lo triste yo es que lo pienso al 100%, que si este cómic lo hubiera hecho un hombre, yo no digo que hubiera ganado o no el premio nacional, pero desde luego que todas estas críticas absurdas no están encima de la mesa, seguro. No, porque a un autor se le critica por la obra. Quiero decir, gana un premio y la gente, pues como es lógico, dirá, pues a mí me parecía mejor la otra o a mí no me gustó o está sobrevalorada. Pero cuando lo hace una autora, no hay premio en el que no salga alguien decir, es que la ha ganado por ser mujer, por cuota. Y claro, yo aquí siempre es una cosa que me molesta mucho, porque cuando tú dices esto, entonces, ¿cuándo será el momento según tú o cómo podemos saber cuando una autora gana una obra por no ser mujer, sino simplemente porque ha hecho una buena obra? Entonces nunca podremos saberlo, ¿no? Es que a mí me ha pasado, bueno, ya sabéis en qué círculos nos movemos en el mundillo del cómic, ¿de acuerdo? Pero es que me ha pasado que se ha hecho, bueno, sí, lo mismo, básicamente, pero es que a mí me da la sensación de que sale la noticia de que el cuerpo de Cristo es premio nacional y es más noticia, se habla más del ruido que hay alrededor, ¿vale? De los críticos, de los que la defienden, tal y cual, que la propia obra. O sea, me recuerda un poco, salvando a las distancias, porque son cosas muy diferentes, a cuando la selección española de fútbol femenina ganó el Mundial con el famoso piquito del señor Rubiales y tal, y era más noticia el hombre ¿sabes? Con todo lo que había hecho, dejado de hacer, tal y cual, que el hito que habían conseguido esas jugadoras. Entonces, es como que, no sé, me da la sensación de que sigue molestando que las mujeres que han estado relegadas en un segundo plano en prácticamente la totalidad de las disciplinas artísticas, deportivas, culturales, etcétera, salgan y
triunfen, salgan y consigan éxito, salgan y, lo que he dicho antes, meneen nuestras conciencias, ¿vale? Porque este es un cómic que te hace pensar y que te revuelve la tripa, es así, pero es que no, encima no es que digas, wow, es que menuda gilipollez te estás soltando, no, es que esto, por desgracia, habrá pasado a la autora y le ha pasado a muchísimas mujeres de este país, joder, entonces que se trivialice de esa forma, porque es que mi hija pequeña dibuja mejor, ¿sabes? Pero cuando ni has abierto el puto cómic, con perdón, ¿sabes? A mí es que me indignan muchísimo. Pero aparte es que eso de yo dibujo mejor, mi hijo dibuja mejor, mi vecino dibuja mejor, pues que lo haga, ¿sabes? Es decir, no. No, porque esa es una cosa que incluso yo a lo mejor he dicho alguna vez mejor que nadie. Pero sí que me gustaría hacer un inciso sobre el tema de las cuotas que habéis comentado, porque es un tema que como mujer me afecta mucho. Porque el tema de las cuotas tiene una maldición asociada. Y es que tú, como mujer, cuando consigues cualquier cosa, te preguntas, ¿lo he conseguido porque soy yo o porque soy una cuota? Es decir, ¿valgo lo suficiente? Y ese pensamiento es una mierda, porque es un síndrome del impostor constante simplemente por el hecho de ser lo que eres. Y eso es muy, muy, muy difícil de gestionar. Y lo digo yo misma como persona que ha estado en algo que jamás se habría imaginado que habría llegado, que es lo del Premio Nacional en este caso, y la sensación de he conseguido ser jurado del Premio Nacional porque soy suficientemente, o porque he hecho suficientes cosas, o porque simplemente soy una mujer. Y ese tipo de razonamientos son muy duros, y la gente que juega con eso, tío, sois muy crueles, porque vivir en ese síndrome del impostor constante es una basura. Y es muy duro. Y aparte, otra cosa, cuotas no hay en el Premio Nacional. ¿Por qué no hay cuotas? Porque de 17 premios que se dieron hasta 2024, se habían dado 2 a mujeres. Y uno de ellos en coautoría con un hombre, que fue cuando ganó Cristina Durán con Miguel Ángel Giner, ¿vale? Ahora, de 18 premios, se han dado 3 a mujeres. Uno en coautoría, ¿vale? Con lo cual, ¿dónde está la cuota? ¿Dónde está la cuota? Que no la veo. Porque si fuese una cuota, habría más representación de mujeres, ¿no? No sé, ¿no será que la cuota es al contrario? Que durante mucho tiempo se ha desprestigiado el trabajo que hacían mujeres y que incluso ahora lo estamos desprestigiando. Claro, pero es que ha llegado un punto en que el talento de las autoras que ya han tomado el medio no se puede frenar. Yo lo he repetido muchas veces a mucha gente. Yo las 3 horas o 3 de las horas que más disfruté el año pasado fueron esta del Cuerpo de Cristo de Bea Lema, que yo insistentemente le dije a Mónica que tenía que leerla porque tenía muchos temas que sabía que le iban a interesar y me fascinó antes de que ganase el Premio Nacional o que yo supiese el rum rum que tenía. Me llamó la atención, es cierto, por el tema de los bordados. Después cuando lees el cómic, ves que no es solo un fuego de artificios, no es una curiosidad como sí que puede pasar con otras obras en algún punto. Y después, pues, yo también disfruté mucho del Planeta de Ana Uncina, que es radicalmente distinto, no tiene nada que ver, pero me parece muy interesante. Y La Rotunda de Candela Sierra. Me parece brutal lo que hace hablando del mercado laboral, de una manera que, pues sí, lo siento, los autores no han hecho históricamente, pero es que es normal, porque hablaban de las cosas que ellos entendían, comprendían, sentían. Y las autoras tienen otra manera de ver ciertos temas. Y eso, para un lector, es refrescante ver cosas nuevas. Y alguien leerá este cómic y dice, pues no me cuenta nada nuevo. Sí que te lo cuenta. Tú intenta leer una obra de estas, pues no sé, El ala rota de Antonio Altarriba, y por bien que esté la obra, el retrato que va a hacer del personaje protagonista no es el mismo, ni tiene los mismos matices que El Cuerpo de Cristo de Bea Lema. No tiene por qué ser malo, pero obviamente estas autoras sí que vienen a hacer las cosas de una forma distinta y llevarlas a su terreno. Este cómic no lo podría haber hecho un hombre. No, porque hay muchos temas de los que aparecen que tienen que ver con los cuidados, por ejemplo, que eso es un peso que históricamente ha recaído encima de las mujeres, aunque cada vez está cambiando un poquito. Bueno, muy interesante todo este tema, pero vamos a seguir y vamos a hablar un poco de la obra. ¿Quieres que sigamos tu guión, Jordi? Sí. Es lo que nos estás intentando decir, que nos callemos. No, sí. Si mi guión lo estáis siguiendo, porque yo soy tan
tan maquiavélico Sí. que os estoy llevando por donde yo quería. Ajá. Entonces, ¿podemos hablar de por qué la portada crea rechazo? ¿De por qué inicialmente mucha gente no lo lee? Bueno, ¿O quieres que lo dejemos para más adelante? A abogados cristianos no les ha gustado nada. No, a abogados cristianos no les ha gustado nada la portada. Yo creo que eso lo podemos comentar. Yo te digo una cosa, abogados cristianos tampoco se la han leído. Tampoco se la han leído. Deberían, pero bueno. Bueno, a ver si así pillan lo del delirio religioso. Sí, porque ya hablaremos del tema religioso, pero realmente no es un cómic anticlerical. O sea, tal como lo interpreto yo, ni muchísimo menos. Pero sí que creo que la portada es provocadora, que el título es provocador y eso puede crear un rechazo a muchos niveles, ¿no? Las personas que no somos religiosas crean un rechazo porque dices, coño, no sé lo que me voy a encontrar, me encuentro más religión de la que quiero leer. A la gente que es muy religiosa le puede crear un rechazo porque dirá, hostia, no quiero que toquen mis cosas, pero... Y aparte... seguro que también hay esa gente que dice, coño, es que te parece tan provocador que no sé si lo que hay dentro me va... En cualquier caso, creo que tiene los elementos perfectos para que haya un run y te acabes acercando. Sí, pues si quieres profundizamos más después cuando hablamos del apartado gráfico, que ni mucho menos es tan simple como algunos están vendiendo y tiene bastante más matices de los que uno podría esperar. Y seguimos adelante y hablamos un poco del perfil de esta autora, que es una autora joven, nacida en 1985. Sí, es joven. O sea, me saca 5 añitos, pero es joven. En A Coruña y formada como ilustradora, además de diseñadora y con conocimientos sobre bordado, cerámicas y otras artes plásticas que suele incorporar a sus trabajos. De hecho, si investigáis un poco por internet, veréis muchos trabajos suyos como ilustradora y veréis cómo entremezcla estas facetas. Y, como hemos dicho antes, es a partir de 2017 cuando gana el 12º premio de cómic Castelao de la Diputación de A Coruña por el O Porto de Cristo, que se dispara su carrera como autora de cómic. Y eso la ha llevado pues no solo a ganar el Premio Nacional de Cómic, que ya es bastante, sino que también lleva una trayectoria ascendente que la ha llevado a ganar el Premio del Público del Festival de Angoulême 2024, telita, el Gran Premio de la Heroine Madame Figaro de 2024, el premio BDLACE del Festival de Cómic de Montreal a la mejor obra extranjera, el premio del jurado del Festival de BD en Périgord de 2023 y ha sido finalista del premio Miguel Gallardo a la autora emergente en el Cómic Barcelona y del premio ACD Cómic Autora Emergente 2023. O sea, es que es lo de siempre, una persona hiper premiada fuera de nuestras fronteras que llega aquí y es vapuleada. Bueno, y en nuestras fronteras también. Sí, bueno, pero muchos de los premios que has citado son franceses, ¿no? Sí, bueno, los franceses se fijaron antes en ella, es cierto. Pero esto ya suele pasar con nuestros autores. O sea que... Y bueno, este perfil también ha escocido un poco algún autor nacional y algún lector, porque siempre se siente ofendido cuando estas condecoraciones recaen en autores que no vienen del mundo del cómic, o que sus narrativas son de todo menos clásicas, como ya hemos comentado. Bueno, no sé, es que ya lo hemos hablado, pero es que no hay una manera única de entender el cómic y es, creo que con lo que nos tendríamos que quedar. Seguimos. ¿De qué va realmente el cuerpo de Cristo? ¿Te atreves a describirnosla un poco, Mónica, tú que ya la habrás releído varias veces?Uf. A ver, el cuerpo de Cristo es la visión de una niña pequeña, no sé cuántos años debe tener, que se llama Vera, sobre su situación familiar y en concreto sobre la situación de su madre, la cual poco a poco vamos descubriendo que tiene un delirio religioso, ¿vale? Una enfermedad psiquiátrica grave que requiere medicación y esas cosas. Entonces, profundizamos en algún momento en la visión de la... No tanto, sí, bueno, en la visión de la madre, de cómo fue su infancia y de qué detonantes en su biografía acabaron provocando o potenciando esa enfermedad mental. Y luego posteriormente veremos cómo Vera, a medida que crece, se encuentra con otros de los problemas que tienen los hijos con padres o con familiares con enfermedades mentales graves,
¿vale? Que es todo el tema de los cuidados, ¿vale? Así, para destacar alguno de esos triggers que propician la enfermedad mental de la madre, hay el tema de la emigración y de la realización laboral. De cómo ella se ve forzada a emigrar, a salir de las fronteras, luego a volver y a ser una ama de casa, y cómo esas cosas acaban detonando son momentos de disrupción vital, aparte de los abusos en su infancia. Sí, claro, es una obra difícil, de explicar todos los detalles. Sí, al final es un retrato generacional, de alguna manera, con el que se podían identificar sobre todo muchas de nuestras madres, abuelas. Sí. Y también se pueden identificar la generación más joven respecto a sus padres. Claro, yo creo que eso es lo interesante, que es un retrato de nuestra generación mirando a la generación de nuestros padres abuelos. Entonces eso lo hace que tenga dos líneas de edad que permite que precisamente el gran público empatice mucho con la obra, porque puedes empatizar con los padres o con la hija, ¿no? Sí. Y es un retrato poliédrico en ese sentido. Y, como decíamos, pues ya lo hablaremos, el apartado gráfico tiene un sentido narrativo en la obra que es bastante potente. Pero así, para empezar a hablar un poco de la obra en términos generales, pues bueno, pues unas valoraciones también así de Sergio a nivel global de lo que le parece a él la obra, sus puntos fuertes, lo que le atrajo en un primer momento a acercarse a ella y pues bueno, entiendo que después te gustó lo suficiente como para recomendarla. Pues sí, es cierto, ya digo, que se me pasó la novedad en cuanto salió, pero sí que lo tenía ahí como muy pendiente y recuerdo hablar con gente de Astiberri para hacerme con un ejemplar y tuve que esperar luego un poquito porque se agotó la primera edición, con lo cual en ese sentido pues me alegré bastante, ¿no? Que me tuve que esperar un poco a que sacaran esa segunda edición para poder disfrutar por primera vez de su lectura y bien que hice, la verdad. Creo que es un cómic que, como habéis comentado, toca muchos temas. A mí lo que más me gusta es lo honesto que es. O sea, a pesar de todas esas diversidades creativas o artísticas con las que juega la autora, creo que es muy, muy honesta. Entonces, ya digo que a mí desde un primer momento, en cuanto te empieza a contar el tema y ves por dónde va a ir la historia, pues a nivel argumental me llama muchísimo, pues porque, a ver, toca puntos en los que pues me puedo ver bastante identificado y luego además que pues se esfuerza en que cuando la madre ingresa en el hospital, pues bueno, ahí rompe, ¿no? Rompe Bealema la narrativa y te planta ahí pues un diagnóstico, ¿no, Mónica? Podríamos decir un formulario, ¿no? Con un informe médico. Y además, bueno, sobre todo también toda la relación de la hija, ¿no? Con la madre, desde la hija, la historia la empieza contando, ¿no? Yo creo desde que ella tiene 4 años, con la relación con su madre, cuando ya empieza a ver que hay cosas que con su madre que no están bien, y cómo va evolucionando esa relación, cómo esa niña se va cargando como de responsabilidades y se da cuenta de que en realidad nadie está ayudando a su madre. Pues volvemos a lo de antes, ¿no? Porque al final todo el tema de enfermedades mentales, pues por desgracia sigue siendo un tabú y claro, es que parece que alguien tiene una enfermedad de este tipo porque quiere, ¿no? Y obviamente no es así. Entonces, pues bueno, cómo va evolucionando esa relación también es muy tierno y está muy bien, ¿no? Entonces, pues ya digo, en conjunto es una gran obra que yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo a que se acerque a ella y que seguramente, pues quien más, quien menos, si no es por una cosa o por otra, yo creo que sí que se puede ver identificado, ¿no? Ya sea porque, bueno, a lo mejor has tenido un familiar que
en los años 60 pues tuvo que emigrar a otro país europeo porque no tenía trabajo. A lo mejor conoces a alguien que ha sufrido abusos sexuales, a lo mejor pues sí has tenido algún familiar que ha intentado quitarse la vida. Entonces, pues bueno, son temas que la gente, como incomodan, pues no gusta de poner en común, por así decir, pero Bea Lema abre su corazón y vamos, y nos queda con la boca abierta, ¿no? En ese sentido, y yo lo agradezco, la verdad. Yo creo que es muy fácil conectar con la obra. Para empezar, por el retrato de familia que hace, al menos yo en ese sentido me siento muy identificado, porque habla de unas mujeres que no tuvieron las oportunidades en su día, que fueron relegadas a amas de casa, esposas, y bueno, pues ese, por ejemplo, es el perfil de mi madre. Pero también es el perfil, ese hombre que retrata la obra, que es incapaz de lidiar con sus propios sentimientos, que es incapaz de comprender qué le pasa a su mujer o gestionar ese problema que ella está teniendo. O la relación entre hermanos que en este caso tienen los dos hijos de esta pareja, y que es muy disfuncional también a medida que avanza la historia, y vemos cómo el tema de los cuidados es algo que sigue digamos, siendo una carga que se pone siempre en las hijas y no tanto en los hijos. Y todo eso ya me parece muy interesante. Ahora, podríamos decir que uno de los primeros temas, o el tema más evidente, superficial, porque después esto tiene muchas capas, es el de la salud mental. Que, bueno, pues lo podríamos catalogar también de medicina gráfica en este caso, porque tiene muchas cosas interesantes en ese sentido. El retrato también que hace de la enfermedad y de cómo la gestionan digamos, el cuerpo médico, los psiquiatras, en general. Y de hecho hay una escena del cómic que a mí me gusta mucho, que es cuando Bea, Vera en este caso, en el cómic, pues como decía Sergio, intenta entender mejor a su madre. Ya no es una niña y ya no le causa la fascinación las excentricidades que se derivan del trastorno de su madre, porque hay un momento en que vemos que intenta imitarla, que replica cosas que ve en su madre, pero ya más adulta ella ve que tiene un problema real y se pone en contacto con médicos, con psiquiatras, y lo que recibe no es precisamente una respuesta positiva. Y hay una escena a mí que me gusta mucho, porque ella va a hablar con la psiquiatra, le dice, mira, es que mi madre no quiere venir. Entonces yo me gustaría preguntarte de qué manera podría ayudarle. Y es una escena en la que, de una página, en la que vemos que la psiquiatra y ella se sientan cada una a un lado de la mesa, y como a medida de la conversación la mesa se va alargando, se va haciendo más larga hasta que la echa de la conversación. Le dice que básicamente no van a hacer nada. Y me parece muy interesante ese recurso, como otros que tiene el cómic, y la manera de hablar de la enfermedad en este caso, de la enfermedad mental, que siempre es un tabú. Y en una segunda fase, el por qué, analizar de por qué es ese trastorno, por qué su madre es como es. A nivel médico, no sé si Mónica nos puede aportar algo más. A mí me gusta mucho el retrato, es decir, me gusta mucho el retrato del personal sanitario. Creo que, a diferencia de muchas otras obras de medicina gráfica, es bastante más justo con el personal, o como mínimo es más gris, porque en el fondo, por ejemplo, la escena que tú comentas, ¿cómo puedes ayudar a una persona con un trastorno delirante? Es que a lo mejor no puedes. Entonces es lógico que a ella no le guste la respuesta que le da, y que esa mesa... Lo jodido de esa escena es que tú le puedes hacer llegar ese mensaje a una persona de la misma manera sin que la mesa se aleje, sino acercándote en lo emocional, en lo humano. Pero ¿cuáles son las soluciones? Es muy complicado.
y probablemente no será ni fácil, ni rápido, ni hay una única manera, ni la primera que pruebes será la correcta. Pero esa complejidad que le da al personal sanitario, los informes que aparecen, que al final ella ingresa y cuando ingresa las cosas cambian, porque hay una medicación de por medio que hace que las cosas se estabilicen, que las cosas sean más controlables. La importancia que tiene la medicación en este cómic, porque muchas veces cuando hablamos de salud mental hay el tópico este de, no, es que si te medicas o si me medico dejo de ser yo para ser otra persona. Bueno, o a lo mejor eres tú y no eres tu enfermedad, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de ver las cosas. Pero en concreto esa visión positiva de la parte más farmacológica de la salud mental me parece necesaria. Hay que reivindicar también que las medicaciones sirven para algo y que sirven para mucho. Y que en estos casos son la diferencia entre una vida estabilizada y una vida totalmente errática. Porque muchas de las situaciones que Vera tiene que vivir de pequeña, pues a lo mejor no las habría vivido si su madre hubiera tenido un apoyo farmacológico desde el principio, ¿no? Entonces yo creo que el retrato de la enfermedad es muy correcto, es decir, retrata muy bien lo que es una persona que vive toda su vida o gran parte de su vida con una enfermedad delirante, con un delirio, con una esquizofrenia, con una serie de enfermedades que van con este tipo de pensamiento. Y a la vez el retrato de todo lo que lo envuelve también es muy correcto. La claudicación familiar, el no entenderlo, el no saber cómo... A mí me gusta mucho cuando el padre se encara a los delirios de la madre, ¿no? Y dices, a ver, es que, ¿de qué te sirve? Porque ella nunca va a entender que lo que está diciendo o lo que ella vive, lo vive como lo vive. Y para ella eso es verdad. Y por mucho que tú te pegues de hostias contra la pared intentando hacerle ver que está equivocada, no lo vas a conseguir. Pues sigue el juego, dale la vuelta, hazla cambiar de opinión, mueve su pensamiento, haz que no se focalice en ese tema, cámbiale de tema, ¿sabes? Claro. Todo eso es muy, 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 muy real. Sí. Porque es lo que vemos cada día en las consultas. Vemos gente que te viene con una persona mayor que se está demenciando, que no sabe dónde está, que no reconoce a la gente y que viene súper enfadada y súper claudicada porque es que no me hace caso. Es que le tengo que repetir 3000 veces lo mismo. Y yo a esa persona, ¿cómo le digo que no hay solución? Y que lo único que puedo hacer es aprender a trampear. Por eso me parece también muy interesante la parte humana que después tiene y el juego que puede tener la familia determinante a la hora de que esa persona pueda lidiar con su enfermedad. Y es que al final es una cuestión de comunicación. Es muy llamativo porque en un momento dado la protagonista dice, claro, es que yo nunca había hablado ni con mi padre ni con mi hermano de la enfermedad de mi madre. No habíamos adoptado una postura sobre ello. Y es a raíz de que hablan y adquieren una postura que las cosas empiezan a mejorar, porque intentan comprenderla, intentan estar ahí, que a veces simplemente es una cuestión de comunicación. Es que el cómic además no es en ese sentido... no cambia diametralmente tampoco de la noche al día. No. Te explica también las dificultades que eso entraña y que implica una fuerza de voluntad y una constancia y que todos vayan a una. Y eso te deja... Hay un pozo como de esperanza en el final, pero también es un poco amargo. Pero es el final, la escena final, el epílogo, me parece muy, muy bonito y muy emotivo. Totalmente. Y muy realista ese momento que yo también tengo bastante grabado, Jordi, que comentabas de, pues siendo ya Vera pues mayor, por así decir, reconociendo que, oye, voy a sentarme con mi padre y con mi hermano y voy a hablar de esto porque es que nunca lo hemos hecho. Y esto es algo que nos ha acompañado toda la vida, que cada uno lo ha llevado como buenamente ha podido, pero hemos sido incapaces de sentarnos a la mesa y hablar. Y aquí es cuando yo digo que sí que tengo yo cierta relación, digamos, humana con este cómic, porque yo esto lo he vivido, ¿vale? Cuando yo era pequeño, pues una tía mía se intentó quitar la vida en 2 ocasiones. En la primera, pues bueno, estuvo ingresada, decía que había... pues que se había solucionado, claro, también imaginaros, ¿no? Os estoy hablando años
de los años 80. Si ahora es tabú y no se entiende muy bien, imaginaos entonces, ¿no? Entonces, yo era un crío, yo era muy pequeño, o sea, yo era como la Vera que empieza en esta historia, ¿no? Que ve cosas raras, que escucha conversaciones entre los adultos, pero no sabe bien qué pasa y tal. Y la segunda vez, bueno, pues la segunda vez se consumió muchas pastillas y casi muere. No llegó a morir, pero bueno, pues el resto de lo que ha sido su vida, ha tenido que estar acompañada constantemente, no podía caminar sola, tenía afasia y demás, pues porque estuvo en coma mucho tiempo y claro, yo esto que lo digo no es simplemente por la coincidencia o por la curiosidad o como lo queréis llamar, sino porque todo lo que hay alrededor, que en realidad es súper enriquecedor, tal y como lo explica Bea Lema. Ya digo que yo siendo un crío lo he visto en mi familia, en mi casa, y la falta de empatía en ese sentido, ahora ya con ojos de adulto, me parece tremenda, ¿vale? Porque lo primero, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en ese sentido, la frase que más se ha repetido ha sido, pero ¿cómo puedo hacer eso teniendo hijos? ¿Sabes? Pero casi que estigmatizándola, ¿de acuerdo? Entonces, joder, o sea, es como, pues precisamente, plantéate, ¿no? Plantéate, que está claro que lo que has dicho, Mónica, esto no es una película de Hollywood, ¿no? Ni un guión de Hollywood que tiene un happy end, que es, pues mira, has pasado un mal momento y ya está, pues eso te va a acompañar toda la vida, esa situación que tienes tú personal. Pero nosotros, como personas del entorno que somos, ¿no? Creo que tenemos también una responsabilidad con esa persona y no hablando de ello o pues eso, incluso casi que culpabilizándolo por tomar según qué decisiones vitales, ¿no? Pues desde luego no la estás ayudando. Entonces, pues en ese sentido, como comprenderéis, ya os digo que, claro, que cuando estaba leyendo este cómic es que me venían un mogollón de flashes que los tenía casi olvidados, porque yo era muy pequeño cuando todo esto ocurrió en su momento. La verdad es que, Sergio, has comentado cosas súper interesantes. Yo creo que una de las conclusiones más claras que hay que sacar de lo que has comentado es el tema de hablar. Es decir, hay que hablar de salud mental, hay que hablar de cuando las personas no están bien, hay que hablar de cuando las personas que no están bien están bien. Tenemos que decirnos más, oye, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque la primera medida antisuicidio es hablar de él, porque es la manera de ayudar a desactivar esos pensamientos. Muchas veces siempre se dice, no hay que hablar de no sé qué porque entonces fomentas. No es verdad. Hay que hablar con la gente de los problemas que tienen, porque es la única manera de acercarnos a ellos y ayudarles con mayor o mejor tino, da igual. Y si no lo haces del todo bien la primera vez, ya lo harás mejor la segunda vez o ya buscaremos la manera de que la gente aprenda a hablar bien de salud mental. Pero lo primero es que hablemos, ¿vale? Porque si no todo el resto es muy difícil. Y luego no puedo ignorar la conjunción de salud mental, mujer y maternidad. La maternidad para las mujeres, sobre todo en cierto momento de la historia, ha sido una disrupción. Seguramente no tanto para nuestras abuelas y nuestras bisabuelas, pero sí para nuestras madres y sí para nosotras. Tener un hijo es una decisión muy complicada y es una decisión que a veces es muy difícil. Hay una cosa que se llama la depresión post-periparto, ¿no? Alrededor de las últimas etapas del embarazo. Eso es real y es muy duro. Hay muchas mujeres que mueren después de haber dado a luz porque se suicidan, porque hay una depresión muy fuerte por detrás. Entonces, son cosas que tenemos que hablar de ellas para evitar que vuelvan a suceder, porque obviamente es un drama, ¿vale? Y luego, ya para terminar mi chapa médica y sociovital, en la salud mental lo que está claro que es hiperimportante es el papel de la red familiar y de la red socioeconómica, que está muy relacionada con la red familiar, obviamente. Es la gran diferencia en consulta con los pacientes con enfermedades mentales graves. Cuando tú tienes una persona que ha tenido una familia que ha sabido apoyarle, si encima tiene recursos económicos, esa persona tiene una mucha mejor calidad de vida y una mayor funcionalidad que una persona que no ha tenido recursos económicos, que no ha tenido red de apoyo familiar y que está sola con su enfermedad mental. No tiene nada que ver
dos personas con la misma enfermedad, pero dos escenarios totalmente diferentes. Y nosotros, el sistema llega hasta donde llega, pero las familias tenemos que hablar para poder acompañar, ayudar y no tener miedo. Sí. O sea, todo lo que habéis comentado es como algo que ahora sí que empezamos a tener muy claro, pero hay muchas enfermedades mentales o la enfermedad mental en general que durante muchas décadas ha sido un tabú, que nadie... O sea, cuando tenías una dolencia física, obviamente al día siguiente estabas en el médico, pero si se trataba de algo que te afectaba a nivel interno, ya era otro tema muy distinto. Y sabías que siempre existía ese miedo a la incomprensión de tu entorno. Bueno, todo eso lo maneja muy bien la obra, y además con ese trasfondo de también después, a medida que avanza, desvelarnos cuál es el meollo de la cuestión, del por qué esta madre es como es y qué la ha definido. Y claro, tenemos ahí un perfil de una joven criada en un entorno rural con un padre abusador, maltratador, que ya ve en él pues un modelo, digamos, demoníaco, y aquí se puede atar después con ese delirio religioso que ella tiene. Y todo eso, después ella sí que tiene un periodo que se habla en el que se casa, es feliz, se traslada a una gran ciudad y vive una temporada allí, pero después vuelven a casa, se sitúan, ellas queda relegada al papel de ama de casa y madre, y es a raíz de aquí donde empiezan estos delirios. Bien, ¿qué papel juega la religión en este cómic? Es bastante, obviamente, opresivo, pero se trata más como superstición que no como espiritualidad, ¿no? Al menos es la sensación que me da a mí. Por eso decía al principio que yo no creo que haya propiamente una crítica a la religión, sino, digamos, a la manera que la interpretamos. Bueno, yo creo que es que no es un cómic que vaya, yo diría, ni de religión ni de espiritualidad. Creo que va de superstición, como tú decías. Creo que va de religiosidad, si quieres. Empieza con un retrato de las meigas, ¿no? Es decir, meigas, cristianismo, luego se habla de testigos de Jehová, luego se habla de... Realmente es un poti-poti de ese sentimiento hacia algo superior, pero que propiamente yo creo que no acaba de focalizarse en una crítica contra. No. Sí, es cierto que también tenemos retratos ahí de curas, de curanderos, sí, pero son gente como que se aprovecha de la religión. Claro, pero precisamente por eso creo que no va de religión, no va de cristianismo, no va de todo esto, sino que va de ese sentimiento interno de religiosidad. Sí, yo lo veo más que nada, pues eso, cómo se juega un poco con el tema de las supersticiones, ¿no? De las creencias que pues sobre todo en las zonas rurales pues podían tener en aquellos años, ¿no? Y cómo una persona como Adela, con el trauma sufrido en su adolescencia, cómo lo va a arrastrar toda la vida, cómo ella envuelve o cómo ella da sentido, ¿no?, a su malestar, a sus problemas, pues con lo que ella ha sido socializada, que ha sido de una forma religiosa, ¿de acuerdo? Entonces, si se encuentra mal por dentro, pues es que tiene un demonio, ¿vale? Si necesita curar a su hija, que al final resulta que tenía tuberculosis, no, pues le voy a llevar a donde una curandera porque es muy buena, porque es que si la toca se le va a pasar. Entonces, claro, o sea, esto que igual haya gente que le suena muy de que me estás contando, pues a otra gente probablemente siga creyendo en ello, ¿vale? Bueno, entonces, yo no hace mucho tiempo, hace 2 años, sí, 2 años o 2 años y medio, en urgencias del hospital donde trabajo visitamos a una paciente que vino diciendo que le habían echado mal de ojo.
Y la respuesta del médico más experto que estaba conmigo fue, vale, no pasa nada, quédate en este box. ¿Qué haces normalmente cuando te pasa esto? No, hablo con mi curandero me lo arregla. Lo que pasa es que mi curandero está en Colombia. Creo que era Colombia, ¿eh? Pondría la mano en el fuego, pero quizás me equivoco. Y entonces le dijo, vale, pues no pasa nada, entra en este box, quédate aquí. Como era muy tarde por la noche, le dijo, en Colombia ya debe ser de día, llama a tu curandero y a ver qué pasa, a ver qué te dice él y nos lo cuentas. Y al cabo de un rato salió diciendo que estaba curada. Y esa señora no estaba delirando, es decir, no estaba enferma psiquiátricamente. Era una persona simplemente con un pensamiento religioso. Entonces, en este caso, al final, pues sí que se juega un poco pues, con los elementos, ¿no? Ahora que vosotros estáis viendo ¿no? Lo de hombre de ciencia, hombre de fe, pues esto es un poquito igual. Y de hecho, en la misma portada juegan con eso, ¿no? La mujer que va a recibir la comunión, pero en realidad lo que va a recibir, pues pastilla, que es lo que más o menos le va a controlar su estado, ¿no? Entonces, pues digamos que la religión en ese sentido está en un segundo plano, pero obviamente por todo el contexto de Adela, la religión es muy importante. De hecho, hay un momento en el que Vera comenta que Adela tiene relación con dos mujeres que son testigos de Jehová y que como que no le hace mucha gracia. Bueno, pues resulta que la madre acabó convirtiéndose, o bueno, no sé cómo decir, afiliándose tampoco sería, fue testigo de Jehová, ¿no? No sé si sabes, por ejemplo, los testigos de Jehová no pueden recibir transfusiones de sangre. Entonces, hombre, pues una vez más, la fe en este caso, digamos que es un obstáculo para que la ciencia pueda ayudar a según qué casos, ¿no? A mí en este sentido sí me parece bastante significativo. Bueno, al final las cosas en las que creemos tienen consecuencias en nuestra vida. Y en este caso una persona que toma esta decisión fuera de la libertad de conciencia para poder hacerlo, pues cuando está tomando esta decisión está tomando muchas decisiones que tienen consecuencias para su salud. A mí una persona que está en plenas convicciones y que decide ser testigo de Jehová y no quiere que le transfundan porque patata, pues oye, mira, pues haz lo que quieras con tu vida. Igual que estoy muy a favor de dejar que, bueno, pues si tú eres un gran fumador y quieres seguir fumando y no vas a dejar de fumar por mucho que te lo digamos, pues no te lo voy a volver a repetir. Ya sabes lo que hay, ¿no? Entonces, pero que lo haga una persona que tiene una enfermedad grave y que no puede tomar estas decisiones por sí misma porque se le escapa el alcance de la decisión, hombre, pues esto tiene otras connotaciones, ¿no? Pero, joder, ¿qué de subtexto tiene este cómic? Es que es una pasada, es que es muy bueno. Sí. Porque ya hay cosas que estamos comentando que son 2 viñetas, que es nada, no es ni un capítulo. Y tiene la capacidad de hacer que tú estés leyendo eso y reflexionando sobre lo que estás leyendo. Porque aparte tiene una narrativa con un tempo que te permite pensar en lo que estás leyendo. Que eso a mí eso sí que me parece brujería. A mí lo de los tempos de lectura cuando los autores que saben ajustarse a forzarte a leer a un ritmo que te permita ver el dibujo, reflexionar sobre lo que estás leyendo, me flipa, no entiendo cómo, aún no he sido capaz de entender los mecanismos que utilizan para hacerlo. O los que hacen todo lo contrario, hacen que te leas el cómic y ya me lo he acabado. Ostras, eso... Es que yo creo que sigo leyendo cómics porque me fascina eso. Sí, es que ese es uno de los principales valores de este medio, que no puedes reproducir realmente en otros. Y es un poco lo que decías al principio, que es un cómic que hace muy bien el hecho de que navega entre los mundos, porque es un cómic totalmente experimental, podríamos decir, por los medios que utiliza, por la narrativa que pone en juego, que además no tiene nada que ver con lo tradicional, prácticamente no tiene viñetas en mucha parte de su recorrido, pero por otro lado es una historia que tal como está narrada, es muy intuitiva de leer y muy accesible para cualquier público, porque sí que es cierto que creo que utiliza la faceta de Bea Lema como ilustradora en su beneficio. Entonces, eso lo hace muy bien
y hace que sea una obra que como premio nacional, que creo que lo hablábamos tú y yo de fuera de micro hace unos días. No, tú y yo no hablamos fuera de micro. Ya, bueno, no, jamás. De vez en cuando. Pero, quiero decir, a la hora de premiar una obra, creo que también se tiene que tener en cuenta que de alguna manera tiene que vender el medio a la gente que no es lectora habitual. Y hay muchas buenas obras que se publicaron el año pasado. Por ejemplo, Sergio ha mencionado El perro Cornelius. Podríamos hablar, no sé, del cielo en la cabeza. Alguna otra. Pero no todas ellas serían una buena recomendación para alguien que no lee cómics. En cambio, este cómic puede llamar la atención de un público mucho más amplio por muchos y diversos motivos. Sí. Y para empezar, puede llamar mucho la atención al público femenino. Bueno, es que yo creo demostrarles que el medio también puede ser para ellas y para sus historias. El ejemplo que has puesto de tu madre el otro día nos vino a ver y lo primero que nos pregunté, oye, ¿tenéis ese cómic que ganó el Premio Nacional? Porque obviamente pues ella daba por hecho que lo teníamos. Obviamente. Y se lo leyó aquí, vamos, que no ni se lo llevó a casa, se lo leyó en la tarde, en una horeta. Menos de una hora se lo había leído. Y no es especialmente lector. Y lo disfrutó mucho. Y lo disfrutó mucho porque también creo que es una historia que conecta con muchas cosas que ella conoce, que ha vivido. Bueno, es que yo creo que conecta con dos generaciones de mujeres. Con mi generación y con la generación de mi madre. Claro. Y yo creo que mi madre hay cosas que ve que le recuerdan a su madre y cosas que ve que le recuerdan a ella, incluso de la madre. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero, por ejemplo, toda la historia de la migración, claro, mi madre puede ver a la suya. Cuando se vinieron del pueblo a la ciudad, que vinieron de Castilla-La Mancha, vinieron a Barcelona. Ese trayecto, cómo eso crea una rotura biográfica. Claro, pues yo creo que eso mi madre, más que en ella misma, que mi madre vino siendo muy pequeña aquí, lo puede ver en la suya. Sí. Entonces, bueno, joder. Pues es que ya, una obra que sea capaz de hacer eso ya es que tiene todo mi respeto. Pero me gustaría pensar que los hombres que leen esta obra también ven reflejadas a sus madres y a sus padres. Yo ya lo he dicho. Porque yo creo que yo también veo, salvando las distancias, una parte de mi abuelo en el retrato del padre de Adela. Ese hombre que bebe mucho, que es violento, que no. Sí. Quitando la parte más macabra, pero o por ejemplo el padre de Vera, a lo mejor no lo veo en mi padre, pero también lo veo en cosas que hacía mi abuelo, ¿no? Esa relación más desapegada de la familia, ¿no? Sí, además es una obra que Sergio le ha puesto un adjetivo que es honesta, que estoy de acuerdo. Y creo que es muy difícil ser tan sincero con tu familia, ¿eh? Sí. Y yo añadiría que además es una obra muy sutil. Sí. Muy sutil en los temas que trata, porque estos temas los he visto tratados en otras obras, pero de una manera que llegan a ser tan sobreexplicativos que es cierto que desconectas, no llegan a tener la emotividad que puede tener esta obra. Y aquí te trata esos temas y te está hablando pues no sé qué decirte, pues de patriarcado, te está hablando al final de patriarcado, pero no te lo está escupiendo la cara, no hay un discurso ideológico, entre comillas, maquiavélico que intenta pervertir tu mente, no, te está hablando sinceramente y honestamente, como decía Sergio, y lo hace muy bien, porque también te habla de una generación de hombres, como tú dices, que por circunstancias también han tenido una vida difícil, de alguna manera. Siempre, claro, que sí, nadie dice que solo la vida de las mujeres haya sido difícil. No. Y el retrato principal pues del padre de Vera, en este caso, es el claro ejemplo, es una figura que yo en mi familia he visto mucho. Es un hombre que no es capaz de gestionar sus propias emociones, que no es capaz de tener una relación natural con su mujer, porque ha sido criado pues para lo contrario, para no estar en casa, para estar siempre trabajando y para poco más. Bueno, para proteger, procrear y proveer. Sí. Y es algo que vemos también como en las generaciones sucesivas pues se va perpetuando un poco. En el hermano, por ejemplo, de ella. Que el hermano, pues cuando lo lees por primera vez, pues un poco gilipollas. así de primeras. Pero claro, es cierto, es
un personaje que no es capaz de lidiar con su madre porque su madre lo trata de drogodependiente, aunque no lo es. Que en cierta manera supongo que ve el reflejo de ciertas cosas que veía en su padre, cosas así. Y también es interesante ese punto. Un personaje muy interesante el del hermano. Y bueno, volviendo al tema de la religión, pues lo que decimos, juega ese papel, pero no se merece una demanda de nadie, ni de abogados cristianos en este caso, que obviamente ellos aducen que es una ofensa para los sentimientos religiosos. Antes también se pronunció el Observatorio para la Libertad Religiosa, que pidió la retirada del premio al Cuerpo de Cristo, porque según ellos, pues eso, ofendía los sentimientos religiosos de la población católica y banalizaba la Eucaristía. Que a ver, que es cierto que, como decías, la portada sí que pretende ser un poco provocadora en ese sentido, pero yo creo que al final también es un simbolismo que después te encuentras en la obra, porque es una obra muy simbólica también en ese sentido. Bueno, apartado gráfico, porque se ha hablado mucho de los bordados hechos a manos por la autora, que la edición original pues son una pasada, y que en el cómic pues están reproducidos como... La pobre Bea Lema no ha bordado todos los ejemplares que se están vendiendo. Perdona, ya no tendría que bordar el resto de ejemplares, eso lo tendría que hacer la imprenta. Ya hacer el original y la imprenta. Y ya está, ¿no? Pero aparte también tiene un estilo inspirado en los arpilleristas chilenos, que yo la verdad es que esto lo desconocía, pero este tipo de bordado también como que vemos en algún momento, pero que todo va partiendo de un hilo y vas creando las figuritas, que normalmente las utiliza para el retrato del pasado de la protagonista. Sí. Y bueno, todo eso también pues, con decoración, cerámica, diría que también tiene algunos pasajes. El dibujo, por mucho que alguien lo haya intentado descontextualizar, no es siempre el mismo a lo largo de toda la obra. Se nota que hay diversos registros. Y es que esto a veces, yo también me gusta remarcarlo muchas veces, que muchas veces pensamos que las obras están concebidas de una manera o la vemos una imagen descontextualizada y entendemos que es una limitación del autor o autora. No puede hacer otra cosa. Y muchas veces es un estilo que la propia autora ha elegido, pudiendo haber elegido cualquier otro y teniendo estudios, como creo que es el caso de Bea Lema, de amplio espectro. O sea, la obra no está limitada por el talento de la autora, sino que está impulsada por el mismo. Pero bueno, ¿vosotros cómo veis el apartado gráfico? Porque la verdad es que también da mucho juego, es muy cambiante, es muy estimulante. No te aburres leyéndolo, porque no es acomodaticio, no es un 6x6 en cada página, por ejemplo. A mí me gustó un montón, la verdad. De hecho, me ha llamado mucho la atención que en las conversaciones estas a las que hacía referencia antes, pues eso, gente fijándose en un par de capturas de imagen que ha sacado con internet, diga que no le gusta el aspecto gráfico, porque el trabajazo que hace Bea Lema es brutal. O sea, no sabes con lo que te vas a encontrar cada vez que vas pasando una página. La narrativa es alucinante, el propio uso del color. Luego, dentro de los bordados hay el bordado, por así decir, que refleja los flashbacks más lejanos, ¿no? Como si en una película esas partes fueran un poco en blanco y negro, ¿no? Entonces tenemos ahí como un bordado a blanco y negro, y sin embargo luego hay unos bordados a color que vemos que todavía tienen una carga emocional mayor y es brutal, ¿no? O sea, a mí, yo tengo el cómic ahora, estamos hablando, estoy pasando páginas y joder, o sea, me sigo indignando mucho con según qué comentarios, porque es que hace cosas maravillosas. Ahora, por ejemplo, he cogido, ¿vale? La página 80-81, que es Adela, sí. en su fase ahí como pasando de una viñeta a otra, porque es cierto que este cómic no tiene per se, pero bueno, aquí tiene en este caso dos cuadrículas de 5x4, ¿de acuerdo? Entonces,
ella, que está pues encerrada en su problema, con sus obsesiones que van creciendo y tal. Y vemos ahí como en esas pequeñas casillas, ¿no? Se va moviendo de una a otra, y es un ejemplo más. Esto no lo vuelve a utilizar en el resto del cómic, pero tiene una variedad de recursos brutales, como en esos bordados que hacía referencia del pasado, que parece casi como si fuera el juego de la oca, ¿no? Porque van ahí tienes que seguir el camino, serpenteando, luego te marca igual un dibujo a toda página que te deja también pues embobado viendo y te cuesta hasta pasar. Es una pasada, ¿no? O sea, es que está lleno de detalles hasta el borde. O sea, sí, los que han intentado simplificarlo o menospreciarlo, vamos, es que no se han parado ni a pensar lo que dicen. Y muchos recursos, por ejemplo, el que comentas, el de la página 80-81, no es del todo original. Quiero decir, esto se lo podemos haber visto a otros autores, pero esta gente lo ve en otros autores, en un autor en concreto, y estarían diciendo qué puta maravilla. Lo ven aquí y parece que es una cosa distinta. Bueno, esto a mí me recuerda al dibujado, ¿no? De Paco Roca. Entre otras cosas. Y nadie se atrevería a decir que eso no es un cómic, pese a que no es un cómic, es una exposición. Es una exposición que a la vez es un cómic que habla de cómic, de un dibujante de cómic. No sé, es que a lo mejor las cosas son un poquito más complicadas que lo que puedas escribir en 3 tweets. Pero siguiendo con la página 80-81 que hemos hablado, la 82-83 que me contáis. Porque en la 82 tenemos 3 viñetas, una detrás de otra, seguida de una fila de una viñeta cada una, que en sí es una como una animación, ¿no? Es decir, es una secuencia de movimiento. Joder, en serio. Es que está muy bien. Y realmente es Vera contenta, ¿no? Y saltando y bailando porque es su cumpleaños. Te traslada la emoción del personaje. Sí. Joder, pues ¿qué más quieres que traslade la emoción del personaje? Y luego te vas a la 83, que es un 2x3 de toda la vida clásico, ¿vale? Sin la viñeta dibujada, pero joder, tío, ¿realmente necesitamos que nos dibujen las viñetas? Que no sabemos... No, pero además es la concepción de cada viñeta, el sentido que tiene, el color, que también es muy importante aquí, es que... cómo juega con él. O sea, es que todo ese trabajo previo que no vemos, obviamente, porque ya lo hemos plasmado, ejecutado en papel, pero, ostras, o sea, el tiempo que ha tenido que estar Bea, Lema, pensando, no, esto lo voy a dar una vuelta, no, esto no lo quiero así, no, claro. Porque esto es una barbaridad, o sea, es una absoluta barbaridad. No estamos aquí jugando, pues eso, con el Watchmen de turno aplaudidísimo y sus viñetas rigidísimas, ¿vale? Claro. O sea, mira, es que Watchmen está muy bien, pero es que yo insisto siempre, no todo tiene que ser Watchmen. Pero mira, por ejemplo, hablábamos de la página 83. La página 83, la primera viñeta de todas, Bea está pintada en amarillo porque venimos de toda la página anterior donde Bea está en amarillo porque está contenta, ¿vale? Y en la primera viñeta el padre también está pintado de amarillo. Pero en el momento en el que Vera abre la boca, el amarillo del padre se convierte en gris, como la madre y como el resto del cuerpo del padre. Es como... Ella está contenta, el padre está medio contento, pero ve que el día no va a ir a bien y se convierte en un personaje gris. Un personaje gris como luego será su madre en el resto de páginas que siguen a continuación, quitando el bordado que hay entre medias, ¿eh? Joder, es que es lo que dice Sergio, hay una intencionalidad detrás del apartado gráfico. Y una de las cosas que a mí me sugiere tanto el dibujo como el coloreado es... que a mí me remite mucho a los rotuladores Carioca, los rotuladores de cuando éramos pequeños. Sí. Y creo que en el fondo una historia que está contada desde la visión de una niña pequeña, lo lógico es que el dibujo sea simple y que esté coloreado de forma simple. Claro, es que es la intencionalidad con que está construido esto. Mira, se me ha cerrado el cómic solo, página 31. Es que además este tipo de dibujo, por hablar de otra autora, no está muy alejado de, por ejemplo, Persépolis, de Marjane Satrapi, que es una obra que sí que ha ganado todos los premios habidos por haber y nadie la ha cuestionado, pero que sí tiene una visión como más realista del mundo, por decirlo de alguna manera. Mira,
si nos vamos a la página 31, que se ha venido el cómic solo, las primeras 3 viñetas es la madre tomándose unas pastillas, que abajo te está diciendo que son unas pastillas que la hacían dormir y que, bueno, te viene a decir que tomaba demasiadas precisamente para tener ese efecto, ¿no?, de dormida. Coño, tienes una primera viñeta en que la madre está bien dibujada y bien coloreada, una segunda como si cuando tiras agua a los rotuladores, y la tercera que es prácticamente una acuarela. Porque la madre se va dibujando a medida que va tomando la medicación. Joder, no me jodas, está muy bien. No, sí. Son recursos metanarrativos, es decir, es que es brillante. Sí, pero es que no hay superhéroes. Ya está. No. Los recursos metanarrativos, ciertos lectores solo lo valoran si es una historia de superhéroes, si no, apaga y vámonos. Pero aquí es muy interesante ese contraste del dibujo, que puede ser más de corte infantil cuando es ella la que cuenta la historia, y que ya digo que va cambiando mucho a lo largo, porque a medida que ella se va haciendo mayor, el dibujo también varía. Sí. Esos bordados que remiten a la madre, que es ella la que ha aprendido a bordar, la que tenía esa habilidad, que iba un poco más allá de el ser madre o ser esposa, aunque era una labor destinada a las mujeres. Pero todo eso es muy interesante. Y obviamente tiene una intención, y lo que hemos repetido ya un montón de veces, claro, si tú coges cualquier viñeta de este cómic y la enseñas descontextualizada, no va a funcionar. Pero es que eso, con el 80% de los cómics, que no sean un cómic pensado simplemente para ser molón. Quiero decir, si tú coges un cómic de Jim Lee, pues sí, como Jim Lee lo que hace son ilustraciones, pues si sacas una viñeta de contexto seguramente te vas a encontrar un Batman súper guapo encima de una gárgola. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces... Bueno, pero yo entiendo que haya cómics que son más ilustración y hay otros que son más narrativa. Este es más narrativa y hay otros que son más ilustración, no pasa nada. La gracia es poder disfrutar de todo. La gracia es que no tienes por qué quedarte con un aspecto del cómic o con un tipo de cómic o con un género en el cómic. La gracia es poder disfrutar de todo. Sí, eso está clarísimo. Y yo con la gente que más disfruto es, pues eso, con gente que es abierta a todo tipo de lecturas. Ya lo he dicho siempre, si llegas a los 40 y sigues leyendo prácticamente y en exclusiva superhéroes, que yo entiendo que cada uno tiene sus gustos, pero no has profundizado más allá, no te has interesado por otras cosas, yo siento decirte que no te gustan los cómics. A ti te gustan ciertos personajes. Bueno. Ya está. Pero no te gusta el cómic. Y bueno, yo creo que hemos diseccionado bastante esta obra y en su contexto, en el actual, con toda la polémica que ha habido, con todas las críticas que se le han hecho. Yo creo que ahora es el momento de nosotros tener el espacio para... Sí, el cómic está muy bien, pero ¿hay algo que os haya disgustado de él o que... Bueno, que no... digamos, un punto débil que podáis verle? Yo acabo pronto, ¿no? Punto débil. Yo creo que queda muy claro el uso de los bordados negros con el pasado remoto de la madre, cuando era pequeña, pero creo que los bordados a color no acaba de quedar claro, no el momento, porque el momento yo creo que sí que queda claro, porque no es cuando la madre es pequeña, sino cuando la madre es adulta, pero a veces no me queda claro si eso lo está verbalizando la madre, como sí pasa cuando está en negro el bordado, o si es la visión de Bea de la madre, ¿sabes? Creo que no está del todo bien separado. Yo, por ponerle una pega en el aspecto de concepción del uso de este recurso narrativo. Creo que el bordado en negro queda muy claro que ese recurso narrativo habla de la infancia de la madre, desde el punto de vista de la madre, pero el bordado a color, hay momentos en que, quedando claro que hace referencia a la vida presente de la madre de adulta, no queda claro si es desde la visión de la propia madre o desde la visión de la hija pensando como piensa la madre. Si quedase más claro qué es la visión de la madre, creo que tendría más coherencia dentro del propio sentido narrativo del cómic el hecho de que fuese un bordado.
Yo creo que principalmente es la visión de su hija. Y ese mundo de bordados es como interpreta el mundo de la madre. Porque además esos bordados... Son diferentes, sí, el estilo de bordados. No. Normalmente son splash page, sí, o son páginas grandes, sí, que retratan además casi siempre escenas religiosas. Al contrario que los otros que comentas, que son prácticamente recuerdos, sí, son flashbacks. Sí. Entonces, claro, la intencionalidad es remarcar el delirio de la madre, entiendo yo. Ya, pero yo creo que... y el papel que la hija juega en él, claro. Simplemente por eso creo que es la crítica que yo puedo aportar, sí, al Cuerpo de Cristo, es que el uso del bordado a color no queda tan remarcado o tan obvio o tan bien señalado como la razón por la que hay el bordado en negro. Es simplemente esto. Todo el resto es una obra fantástica, es una obra de 10 y totalmente orgullosa del año que yo he formado parte del jurado que haya salido esta obra. Es decir, estoy muy, muy contenta. Pero, bueno, pues tú me has pedido el reto de yo decir algo negativo y yo he dicho algo negativo. Sí, no, ha sido más valiente que Sergio, no sé. Yo creo que... Pero es que Sergio vive en el norte, las probabilidades que tiene de ver a Bea Lema son más altas que las mías. Bueno, yo espero, esto lo voy a meter aquí en la cuña, coincidir con ella en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más grande de toda Latinoamérica, que España es la invitada de honor y Bea Lema va a asistir, así que será a comienzos de diciembre, ya os iré contando, a ver si tengo la suerte de estar con ella, y si no ha escuchado el programa entonces, pues le diré, Bea, lo tienes que escuchar, yo no he sido como Mónica y no te he metido ningún capón al final. No, oye, pero lo que tendrás que hacer es un programa especial para Tramas Resueltas haciéndonos un resumen del evento, ¿eh? Hombre, espero. Yo he pedido la acreditación. Espero poder ir de reportero y charachero y si no, da igual. Aunque fuera como visitante, por supuesto, eso lo tengo que contar porque, bueno, ya esto es un off topic, pero como el invitado de honor es España, pues mira, ya que estamos encima con este cómic, hablando de las autoras y demás, me ha encantado que las representantes, en este caso, sean todo autoras. Yo lo que he visto, pues estará por ahí Nuria Tamarit, está Bea Lema, está Ana Peñas, está Nadia Hadid. Entonces, bueno, va una muy buena representación y, por supuesto, todo lo que sea de esa parte os la haré saber, os contaré cómo han ido las cosas, pero además, por otra parte, a mí me interesa mucho porque va a haber stands editoriales de Colombia, de Chile, de Argentina, mexicanas, por supuesto. Entonces, para ver qué se cuece en esos lugares, porque, pues, por desgracia, la mayoría no nos llegan, ¿no? Y a ver si sacamos alguna cosilla de estas que digas, ostras, merece la pena ponerlas en común, en conocimiento de todo el mundo. Pues claro que sí. Pues no quedamos con esa idea de Misión México. Y por cerrar el tema del apartado gráfico, la duda o la cuestión que tú planteas sobre los bordados y tal, yo creo que a lo mejor tendrás la respuesta cuando se estrene el corto en el que está trabajando Bea Lema sobre esta obra, porque a lo mejor visualmente también nos dará otras pistas. Seguro que sí. Creo que puede salir una cosa interesante también, un poco Robot Dreams, ¿no? A lo mejor, Sergio, yo creo que es una historia con potencial. Totalmente. O sea, yo esta historia, y además viendo el cariño y el trabajo que tiene detrás, o sea, estamos hablando de una obra que por lo menos tiene 7, 8 años de esfuerzo, casi que diría que diario, pues obviamente va a estar al nivel, ¿no? O sea, más allá del Premio Nacional del Cómic, en Angoulême, vamos, o sea, estuvo nominada en las principales categorías, se llevó ese premio del público que has comentado, Jordi, y yo me apuesto aquí, ya con vosotros, si queréis, con los oyentes, de que ese corto, cuando salga, mínimo, nominado al Goya estará. Y con suerte, pues mira, se lleva el cabezón para casa como en su día Paco Roca, con aquel traje inolvidable que llevó en la ceremonia. Y ojalá, porque mira, será una forma de callar bocas también, que seguro que seguirán molestas y escocidas. Bueno, al final
Antes, si ya vamos a terminar, a mí me gustaría lanzar un mensaje. Sí, adelante. Estoy secuestrada. No. Me gustaría que Bea Lema hiciese una segunda obra. No quiero que Bea Lema sea una autora de un único cómic. Creo que tiene mucho para darnos. Creo que es una tía que entiende el medio y muchas veces lo vemos, ¿no? En estos autores que hablan de medicina gráfica, que hablan de una cosa tan personal, luego el salto a una segunda obra, algo de ficción, algo que no sea tu propia experiencia, les cuesta. Pero ella, aparte de una historia muy buena y de algo vivido muy interesante de contar, tiene los recursos para explicar otras cosas y puede hacer lo que quiera. Sí, y lo único que tiene que hacer es hacerlo. Que se dice fácil y es muy difícil. Pero a mí, si en algún momento Bea escucha esto, queremos más. Queremos más porque puedes explicarnos cosas muy interesantes de leer. Sí. Ahora es entendible también que necesite su tiempo, ¿eh? O sea, siempre que sí. Con todo lo que ha invertido y todo lo que ha volcado, porque esto, ostras, también hemos hablado de la honestidad, de la valentía, tal y cual, pero si a nosotros como los lectores nos mueve, imagínate a ella. Claro. Como autora. Entonces, bueno, seguramente pues necesitará su tiempo para procesar, porque bueno, pues está teniendo un reconocimiento que seguro que que le alegrará y que le vendrá genial, pero efectivamente lo que tú dices, o sea, pues bueno, necesitará ordenar un poco sus ideas y decir, bueno, ahora qué es lo que quiero hacer, ¿no? Pero bueno, yo también estoy deseando y Bea, seguro que este chiste no te lo han hecho nunca, pero de verdad que lo has bordado. Nada más que añadir. O sea, yo creo que además la obra, una vez que te la has leído, y recalco eso, no seáis ese tipo de gente. Leeros los cómics antes de hablar de ellos. Es una obra que rezuma creatividad e imaginación. Sí. Fuera de dejar si la historia está mejor o peor, eso queda muy patente. O sea que seguramente vamos a tener más obras. Cierto que algunos también argumentaban que, claro, un premio nacional debería ser también a una trayectoria, pero es que es un premio a la obra. No, si no, el concepto se está pervirtiendo. Bueno, entonces seguro que quieren jugar a eso, porque si quieren jugar a eso, sí, significa que un autor solo puede ganar una vez, por ejemplo, ¿no? Bueno, y que aparte nuestra industria no es tan potente a día de hoy todavía. Por lo tanto, si solo se va a premiar la trayectoria, hay 3 o 4 nombres que se iban a repetir siempre. Es que a lo mejor... Pero bueno, ahí lo dejamos. Creo que ya hemos hablado en profundidad y creo que ha quedado clara nuestra postura sobre esta obra. Ya digo, una de las que más disfruté el año pasado y la relectura no ha hecho que me baje del burro en ese sentido. Así que por mi parte lo dejamos aquí. Esperamos que disfrutéis del programa o que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, seguidnos en Tramas Resueltas, que tenemos más contenidos chulis de estos en los que nosotros sí nos leemos los cómics antes de hablar de ellos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Agur. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @tramasresueltas. Además, puedes suscribirte para apoyar el proyecto y hacer que cada día seamos unos cuantos más. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y suscríbete.